El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, un jueves más. Ya se acerca cada vez más el final del año. Recuerden seguir nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit y en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en el Facebook. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y 91.9 en el Altiplano Potosino. Un saludo a todos los que nos están escuchando allá en Matehuala. Y ya lo sabe, La Neta de la Ciencia también nos puede encontrar a través de Spotify. Vámonos con los titulares. titulares. Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma invita al 10º encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, el primer observatorio meteorológico en provincia. Joaquín Arriaga y su obra de divulgación científica. Desarrollará UNAM satélite para constelación Aztec-SAT. Desarrollan científicos mexicanos acelerador microbiano que transforma residuos de frutas y verduras en composta. A sus 10 años, una niña mexicana ya estudió 2 ingenierías y se encamina a ser astronauta. Estudiante mexicano de origen maya estará en proyecto Dragonfly de la NASA. Una capa en el fondo del Pacífico actúa como patín tectónico. Nueva tecnología localiza el barco que alertó de icebergs al Titanic. Software predice en 5 minutos el movimiento de petróleo derramado en el mar. Hormigas, inspiración de la inteligencia artificial. China da marcha atrás en su revolución verde y vuelve al carbón. ¿Por qué está volviendo la polio? Estar solo y ser infeliz acelera más el envejecimiento que fumar, según un estudio. Simvestab diseña plataforma gratuita de inteligencia artificial para apoyo al sistema de salud. Los asistentes de voz podrían obstaculizar desarrollo infantil, según estudio. ¿Cómo afectan las ondas electromagnéticas del celular al cuerpo? Haya nuevo insecto que quedó atrapado en ámbar hace más de 35 millones de años. Reconstruido el genoma del ancestro común de todos los mamíferos. El aumento de temperaturas globales apunta a sequías generalizadas. Crean un compuesto no psicodélico con el mismo efecto antidepresivo. Farmacéutica nipona constata éxito de nuevo fármaco para ralentizar el Alzheimer. Noticias locales. La Secretaría de Investigación y Posgrado invita al 10º encuentro de jóvenes investigadores e investigadoras en el estado de San Luis Potosí por Noticias UASLP. La Secretaría de Investigación y Posgrado de la máxima casa de estudios invita a estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes y recién titulados de las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad a participar en el 10º encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. El evento, que contempla diálogos, talleres, proyectos y feria de posgrado, se realizará los jueves 17 y 24 de noviembre, así como el 1 de diciembre de 2022, en colaboración con la Universidad del Centro de México, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el Instituto Tecnológico de San Luis, el Colegio de San Luis, el Tecnológico Superior Capital, la Universidad Politécnica y la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, junto con el CIATECU, Centro de Tecnología Avanzada. En entrevista, la doctora Rosalba Vadillo Vega, directora de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Secretaría, señaló que con esta actividad se busca promover las vocaciones científicas de las y los jóvenes que están terminando la licenciatura y se busca además promover el estudio del siguiente nivel, el posgrado. Informó que como requisitos se está convocando al estudiantado del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes o recién titulados de toda institución de educación superior pública o privada del estado de San Luis Potosí. Es un evento sin costo, aunque sí es importante inscribirse antes de la fecha límite, que es el próximo 1 de octubre. Por último, invitó a las y los interesados a revisar la convocatoria de detalle en el sitio cip.uaslp.mx y solicitar información con la maestra Laura Elena Choa Leija de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
Y bueno, nuestra siguiente local, desde la orquesta del Dr. José Refugio Martínez, nos comparte que en 1877 se fundaba el Observatorio Central Mexicano y se creaba a su vez una red de observatorios meteorológicos en el país. Uno de los miembros de la red de observatorios meteorológicos fundados en el siglo XIX y conectados al Observatorio Central Mexicano fue el Observatorio Meteorológico del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, siendo el primer observatorio que se creaba en México fuera de la Ciudad de México. Este observatorio del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí inició operaciones en 1878 en uno de los torreones del actual edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pocos meses después de que quedara en funciones el Observatorio Central Mexicano. Su director fue el Dr. Gregorio Barroeta y estuvo al frente hasta su muerte en 1906. El primer reporte del observatorio quedó registrado a través de una misiva formal de su director Barroeta. En 1870 se proyectó la creación de un par de observatorios meteorológicos, uno en el Instituto Científico y Literario que se instalaría junto al Gabinete de Física y funcionaría como observatorio meteorológico y astronómico, y otro que estaría a cargo de la Junta Auxiliar de la ciudad de San Luis Potosí de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, instalado en la azotea de la Casa de Beneficencia. Zanjado el sinuoso camino para el establecimiento de un observatorio meteorológico en el Instituto Científico y Literario, soportado por la calidad académica de sus catedráticos y los trabajos que realizaron en años anteriores, propició el que se contara con un establecimiento de prestigio considerado en su tiempo como uno de los más importantes del país. Merece preservarse su memoria y sus vestigios. Joaquín Arriaga y su obra de divulgación científica, por José Refugio Martínez de la Orquesta. Durante el siglo XIX y ligado al restablecimiento de la República, se intensificó el parejo del proceso educativo. La tarea de divulgación de la ciencia, emprendida principalmente por ingenieros y científicos que tenían una inclinación a la escritura. Varios son los casos de ingenieros que ejercieron el trabajo de periodismo y que lo combinaban con el trabajo propio de su profesión. Fue común que egresados del antiguo Colegio de Minería realizaran esas funciones. Pedro Castera, Santiago Ramírez, Pedro López Monroy, José María Gómez del Campo, que participara en la creación de El Porvenir en San Luis Potosí, y de manera especial José Joaquín Arriaga, que se titulara como topógrafo y agrimensor en 1859. Arriaga fundó varios periódicos, se distinguió como escritor de corte católico y fue redactor de La Voz de México. Escribió para la naturaleza, pero su obra principal fue la ciencia recreativa. José Joaquín Arriaga nació en Puebla en 1831 y pasaría su infancia en la Sierra Norte poblana. Murió en la Ciudad de México en 1896. La divulgación de temas científicos suele considerarse como una actividad reciente debida, entre otros aspectos, a la necesidad de comunicar las rebuscadas ideas científicas en un lenguaje llano al ciudadano común, entre otros objetivos. Sin embargo, es una actividad que se ha realizado por siempre, al parejo del propio desarrollo de la ciencia. Las obras de Arriaga, a quien se le denominaba el Julio Verne mexicano, pues utilizaba la narrativa para presentar temas de ciencia, cumplieron con el objetivo primario planteado por Arriaga al presentar su proyecto literario en el siglo XIX. Arriaga veía la importancia de impulsar la educación popular y el apoyo de las clases trabajadoras, encauzando su obra a la educación de estos sectores para que a través del conocimiento pudieran desarrollarse. Lo anterior lo ilustra la carta que enviara el 26 de noviembre de 1871 al señor José María Ariza y Huerta, con residencia en Orizaba. Noticias nacionales. Y bueno, en nuestra primer neta nacional del día de hoy, desde Agencia ID, desarrollará UNAM satélite para constelación Aztec-SAT. La Agencia Espacial Mexicana firmó un convenio de participación con la Universidad Nacional Autónoma de México, que todos conocemos como UNAM, para realizar el proyecto conjunto con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la famosa NASA, Constelación Aztec-SAT, anunciado el pasado 31 de agosto. Agregó que es una oportunidad para que jóvenes investigadores, científicos y profesores con su gran talento se involucren en proyectos en la frontera del conocimiento.
Con la experiencia de la UNAM, este proyecto será un exitoso ejemplo de la colaboración en la comunidad internacional. Por su parte, José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario de la UNAM, detalló que para el satélite empleará un hardware comercial, software libre, y se generarán bases de datos para monitoreo y protección de especies marinas, accesibles a organizaciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil. Por su parte, José de Jesús González González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, indicó que esta máxima casa de estudios aporta y apoya activamente el desarrollo espacial en México. Por ello, celebramos la invitación a participar en la constelación Aztec-SAT, donde se capacitará desde el diseño mismo en el desarrollo e integración en gestión de proyectos espaciales. William Lee Alardin, coordinador de la investigación científica de la UNAM, precisó que en el desarrollo de la constelación participarán los institutos de astronomía, geofísica, geografía y la Facultad de Ingeniería, articulados a través del Programa Espacial Universitario de la UNAM para potenciar las capacidades de las diferentes entidades alrededor de este satélite de exploración espacial. Desarrollan científicos mexicanos acelerador microbiano que transforma residuos de frutas y verduras en composta, por Agencia ID. Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP, elaboraron un acelerador microbiano capaz de transformar desperdicios de frutas y verduras en una composta doméstica que puede ser usada en plantas de un jardín o en cultivos de alimentos. Moisés Graciano Carcaño Montiel, investigador del Laboratorio de Microbiología de Suelos del Instituto de Ciencias de la UAP, responsable del proyecto, refiere que para la creación del acelerador microbiano se llevaron a cabo pruebas en las que se analizaron los elementos que conforman las células vegetales, como pectina, celulosa y lignina, así como algunos compuestos de los hongos como la quitina y otras proteínas. Luego los mezclaron con un cierto grupo de bacterias del reservorio con el que cuentan para determinar con cuál grupo de estas se generaba un mejor proceso de degradación. Tras varios experimentos, los investigadores eligieron a las bacterias más eficientes para elaborar el acelerador microbiano, el cual fue agregado a restos vegetales que fueron recolectados, triturados y divididos en pequeños canastos para medir la velocidad del proceso. Carcaño Montiel, especialista en edafología, explica que en las cocinas de los hogares se instala un contenedor de plástico escalable, en el que se depositan los residuos orgánicos. Posteriormente se agrega al acelerador microbiano unos 10 gramos por cada 500 gramos de basura orgánica y se espera que la reacción haga efecto, de modo que la composta está lista en 40 días. Y bueno, ahora desde Milenio Digital, a sus 10 años, una niña mexicana ya estudió 2 ingenierías y se encamina a ser astronauta. Adara Maite Pérez Sánchez es la famosa niña mexicana que ha sorprendido al mundo, al ser una joven prodigio que terminó su educación básica en tiempo récord y a sus 10 años ya concluyó 2 carreras de ingeniería con la finalidad de lograr su mayor sueño, ser astronauta. En 2019, Adara Maite fue elegida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y en 2021 fue reconocida por el Senado de la República por sus logros académicos. La niña, originaria de Veracruz, se ha convertido en una fuente de inspiración al impartir conferencias y ser la autora del libro No te rindas, en donde narra sus primeros años de vida al ser diagnosticada con espectro autista, demostrando que es posible alcanzar los sueños. Adara Maite tiene un coeficiente intelectual de 162, un nivel mayor al que tenían científicos como Stephen Hawking y Albert Einstein, ganando el título como la niña más inteligente del mundo y por supuesto un orgullo mexicano. A los 5 años terminó la primaria, a los 6 y medio la secundaria y mientras que el bachillerato lo hizo en poco más de un año, culminó la carrera de Ingeniería en Matemáticas y posteriormente estudió Ingeniería Industrial en Sistemas. También aprendió inglés y recibió clases de cálculo por parte de una profesora de la UNAM y pues su siguiente paso es estudiar un posgrado en astrofísica en la Universidad de Arizona para recibir la capacitación formal de un astronauta de la NASA y poder viajar a la Luna o a Marte. Recientemente, la niña prodigio de 10 años fue recibida en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fomentar el interés por la ciencia en niños y estudiantes.
Estudiante mexicano de origen maya estará en proyecto Dragonfly de la NASA, por Crónica. El estudiante mexicano de origen maya Guillermo Adrián Chin Caché se convertirá en uno de los participantes del proyecto Dragonfly de la NASA para estudiar a Titán, una de las lunas más grandes de Saturno. Chin Canché, quien reside por ahora en Ensenada, Baja California, donde estudia oceanografía física en el Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores, insistió en su herencia maya. Guillermo, quien es hijo de María Casimira Canché Chi y Luis Alberto Chin Quebec, explicó que su línea de investigación es ciencias planetarias y astrobiología, las cuales le permitieron colaborar en el proyecto de Dragonfly. Explicó que su trabajo de la NASA será estudiar la atmósfera del satélite Titanio de Saturno, que es similar a la Tierra, para predecir fenómenos meteorológicos en el planeta y determinar cómo afecta la generación de moléculas orgánicas y qué tanta turbulencia hay para que pueda volar el Dragonfly. Recordó que la atmósfera de Titán es espesa y es otro de los sitios que se conocen hasta ahora del sistema solar con lagos, océanos y ríos, pero en lugar de agua tiene metano líquido y etano. El Dragonfly es una especie de helicóptero que sobrevolará la luna más grande de Saturno en busca de vida, con la recolección de datos muy similar al proyecto Ingenuity en Marte. El astrobiólogo maya aseguró que está feliz de participar en el proyecto al lado de 117 científicos de todo el mundo, donde pondrá en alto el nombre su ciudad natal, Betanía, Campeche, y de toda la península de Yucatán. Señaló que pese a su infancia difícil, sus padres se esforzaron mucho por apoyarlo en su educación y en la de sus hermanos Marley Yesenia e Isaí Filiberto, situación que lo inspira a seguir dando lo mejor. En el proyecto de la NASA entregaré el 100% de mi corazón para dejar en alto el nombre de los de Campeche, México y la península de Yucatán, donde vivieron los mayas, los mejores astrónomos, matemáticos y arquitectos del mundo, apuntó el joven, quien viajará a Estados Unidos para ampliar sus conocimientos y su tesis sobre las lunas de Saturno. Noticias internacionales. Y desde nuestras netas internacionales, Europa Press nos comparte que una capa en el fondo del Pacífico actúa como patín tectónico. Esta capa de 10 kilómetros de espesor de roca derretida más blanda que el entorno ha sido localizada en el fondo de la placa del Pacífico, hallazgo que arroja luz sobre el movimiento tectónico. Sabemos que el movimiento relativo entre las placas de la Tierra es la causa de los terremotos, los volcanes y los tsunamis, pero una de las preguntas sin respuesta en la tectónica de placas es cómo se mueven estas placas masivas entre sí, dice en un comunicado la profesora Marta Sabag de la Universidad Victoriana de Wellington. Lo que esta nueva investigación ha encontrado es que parece haber un canal de unos 10 kilómetros de espesor que se encuentra entre el fondo de la placa del Pacífico y el manto subyacente de la Tierra. Esta capa contiene una roca derretida más suave que efectivamente reduce la fricción y actúa como un patín, ayudando al movimiento de la placa. Es un poco más como un pastel con una capa de mermelada en el medio. La mermelada es la capa más débil sobre la cual se puede deslizar el pastel o en este caso la placa tectónica. Savage dice que el hallazgo se basa en el análisis de reflejos sísmicos en alta mar, es decir, la energía acústica reflejada del lecho rocoso, registrados en sismógrafos a lo largo de la costa de Wairarapa en Nueva Zelanda. La investigación proporciona una respuesta a una de las preguntas de larga data sobre la tectónica de placas y nos ayudan a comprender los procesos que dan forma a nuestro planeta. Las bases de las placas tectónicas son las fallas más grandes que tenemos dentro de la Tierra en términos de su longitud y cantidad de movimiento. Por otro lado, lo que aprendemos de estas fallas profundas y desgastadas puede tener relevancia para los eventos de fallas en la corteza más cercana a la superficie de la Tierra, según dice esta experta. Nueva tecnología localiza el barco que alertó de iceberg al Titanic, por Europa Press. El barco que envió una advertencia de iceberg al Titanic antes de que el transatlántico se hundiera y que fue hundido durante la Primera Guerra Mundial ha sido identificado en el mar de Irlanda. En 1912, el buque de vapor mercante SS Mesaba cruzaba el Atlántico y envió un mensaje de advertencia por radio al Titanic. El mensaje fue recibido, pero nunca llegó al puente. Más tarde esa noche, el gran navío, supuestamente insumergible, chocó contra un iceberg y se hundió en su viaje inaugural, cobrando 1.500 vidas y convirtiéndose en el naufragio más infame del mundo.
El SS Mesaba continuó como barco mercante durante los siguientes 6 años, antes de ser torpedeado mientras estaba en un convoy en 1918. Usando un sonar multi-haz de última generación, los investigadores de la Universidad de Bangor finalmente pudieron identificar positivamente los restos del naufragio y revelaron su posición por primera vez. Para el arqueólogo marino, el sonar multi-haz tiene el potencial de ser tan impactante como lo fue el uso de la fotografía aérea para la arqueología del paisaje. El sonar multi-haz permite el mapeo del lecho marino con tal detalle que los detalles de la superestructura pueden revelarse en las imágenes del sonar. El SS Mesaba fue uno de los 273 naufragios que yacen en 7.500 millas cuadradas del mar de Irlanda, que fueron escaneados y cotejados con la base de datos de naufragios de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido y otras fuentes. Se pensaba que 101 naufragios no estaban identificados, pero el número de naufragios identificados recientemente era mucho mayor, ya que muchos, incluso el MS Mesaba, habían sido identificados erróneamente en el pasado. Y nuestra siguiente neta internacional desde F. Un nuevo software es capaz de predecir en menos de 5 minutos el movimiento de un derrame de petróleo en mar abierto para poder evitar su extensión, contaminación y reducir los costes socioeconómicos y ambientales. Se trata de un programa desarrollado por la empresa Digital Earth Solutions que, según ha asegurado AF su director general Juan Ross, es capaz de predecir cómo se comportará de 3 a 5 días un vertido en la superficie oceánica. Así, desde esta empresa emergente diseñan un pronóstico de su desplazamiento a merced de las corrientes marinas, el oleaje, las mareas y el viento, lo que permite actuar para su contención. Aunque no solo trabajan con los hidrocarburos, también predice el movimiento de plásticos, algas e incluso de cuerpos humanos a la deriva, ha contado Ross. También para conocer su trayectoria futura como la de su origen. ¡Qué interesante! Asimismo, el software también permite reducir los costes, pues el conocimiento preciso e inmediato de cómo se comportará el derrame o las partículas permite concentrar los esfuerzos de recogida para recortar hasta en un 20% los costes de recogida y disminuir en un 70% el impacto ambiental, a la vez que el impacto socioeconómico de industrias o empresas portuarias, pesqueras o turísticas afectadas por el vertido. Actualmente, sus desarrolladores estudian cómo automatizar este software para que el cliente sea capaz de utilizar el mapa para introducir la cantidad de vertido, su densidad y el lugar para obtener la simulación sin tener que contactar directamente con esta empresa para encargar el pronóstico, lo que agilizaría el proceso. Pues bueno, qué excelente noticia para el medio ambiente sobre todo. Hormigas, inspiración de la inteligencia artificial. Por Crónica. La inteligencia artificial es un campo científico que se concentra en la creación de algoritmos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. Los fundamentos teóricos de la IA se encuentran en el experimento que propone Alan Turing, quien es considerado el padre de la inteligencia artificial en su artículo Computing, Machinery and Intelligence, el cual también es conocido como test de Turing. Alan Turing propuso un método para determinar si una máquina puede pensar. Son numerosos los avances que se han realizado en esta área, surgiendo cada vez más algoritmos de la IA que se han aplicado exitosamente en diferentes áreas de la ciencia y de la vida humana. La naturaleza ha sido una de las principales fuentes de inspiración para el desarrollo de algoritmos de la inteligencia artificial. Se han realizado múltiples trabajos con respecto a la analogía entre el mundo biológico y el mundo artificial, donde el objetivo ha sido simular los procesos de colaboración y sus interacciones con el medio ambiente de manera artificial, dando origen a los algoritmos bioinspirados, los cuales representan una rama de la inteligencia artificial que se conoce como inteligencia colectiva. Esta analogía se ha estudiado de manera exitosa en las aves, abejas, hormigas y luciérnagas, en donde el comportamiento de estas especies muestran y la interacción con el medio que las rodea ha ayudado a resolver problemas de optimización en la vida real. En nuestra vida diaria nos encontramos con actividades en las que nos gustaría optimizar los recursos con los que contamos. Por ejemplo, elegir la mejor ruta para llegar a un lugar. Para trazar esta ruta se debe de considerar como objetivo minimizar el costo de gasolina y minimizar el tiempo recorrido. Esto último puede interesarle a una empresa que requiera minimizar los tiempos de entrega de paquetes. A este proceso de encontrar el resultado para maximizar o minimizar un objetivo se resuelva mediante un problema que se le llama optimización. Este comportamiento fue observado por el científico Marco Dorigo, quien propuso un algoritmo al que llamó algoritmo de colonia de hormigas, cuyo objetivo era encontrar el camino más corto entre dos puntos.
El algoritmo ha sido aplicado en diversos problemas, siendo su especialidad los problemas de rutas. En la siguiente neta internacional desde el mundo, China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y responsable del 27% de las emisiones globales, más que todos los demás países desarrollados juntos, está haciendo malabarismo entre sus compromisos climáticos y su seguridad energética. Hace un par de años, el presidente Xi Jinping se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas a que su país, el mayor inversor en energías limpias, iba a llegar al tope de emisiones de carbono antes de 2030 y a alcanzar la neutralidad en sus emisiones en 40 años. Xi habló de revolución verde. Una transición que ahora se ve afectada por una sacudida imprevista del clima que ha empujado a Pekín a dar un giro en su política ambiental. Urge cuanto antes ejecutar esa revolución que prometió Xi Jinping, pero ahora mismo es más urgente que haya energía para el otoño y el invierno en un vasto territorio donde viven más de 1.400.000 millones de personas. La tendencia ahora mismo es que el gobierno, en vez de cerrar centrales eléctricas de carbón, está invirtiendo en nuevas instalaciones para satisfacer la creciente demanda de energía. Desde la web de Observatorio Climático Carbon Brief, apuntaron a que las emisiones de dióxido de carbono de China cayeron un 8% en el segundo trimestre de 2022. Ha sido la mayor bajada en la última década, impulsada por una fuerte apuesta por las energías renovables, pero sobre todo por las circunstancias en un país que continúa confinado ciudades enteras por pequeños brotes de COVID que han paralizado grandes centros industriales. La generación de energía a base de carbón disminuyó un 4% interanual en la primera mitad del año, pero la tendencia se ha revertido tras la ola de calor. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, China produjo en agosto 370 millones de toneladas de carbón en bruto, es decir, un aumento interanual del 8.1%. Ya a principios de año, las minas de carbón ampliaron su capacidad para satisfacer la demanda de energía. Entonces, muchos analistas advirtieron de una nube de metano que se había formado, un potente gas de efecto invernadero tan grande que podía verse desde el espacio. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. ¿Por qué está volviendo la polio? Por Amy McKeever de National Geographic. El mundo pareció detenerse el 12 de abril de 1955 cuando los responsables de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en Estados Unidos anunciaron que Jonas Salk había desarrollado una vacuna que protegía contra la polio. Cuando la noticia se transmitió a todo el país, Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, recuerda que los negocios y las escuelas cerraron para que los estadounidenses pudieran celebrarlo, y las iglesias y las sinagogas celebraron servicios especiales de oración. Su propia madre lloró ante la noticia, aliviada de que sus hijos estuvieran por fin a salvo de la enfermedad, que era conocida por paralizar a sus víctimas, dejándolas incapaces de caminar o incluso de respirar. En las décadas transcurridas desde el avance de Salk, la poliomielitis salvaje ha sido eliminada en todos los países excepto en dos, Afganistán y Pakistán. Sin embargo, la enfermedad ha vuelto a aparecer en países que creían que la polio había quedado atrás. En las últimas semanas, Estados Unidos se ha visto sacudido por la noticia de que un hombre de Nueva York quedó paralizado por la poliomielitis. El primer caso de este tipo en el país era casi una década. Israel también informó de un caso de poliomielitis paralítica en febrero. En España, donde en 2021 se registró un caso importado, la situación no es preocupante, según declaró este mes en la Sociedad Española de Epidemiología. Tal y como recomienda la OMS, España hace énfasis en la monitorización y vigilancia de la parálisis flácida aguda en niños menores de 15 años. Offit y otros expertos advierten que todo esto sugiere que el creciente número de personas no vacunadas ha dejado a algunas comunidades especialmente vulnerables en las consecuencias más terribles de la polio. Y pues bueno, ahora María Bonmati desde El Español nos comparte que la soledad viene definida por profesionales de la salud mental como una brecha entre el nivel de conexión que deseas con los demás y el que tienes. En pequeñas dosis,
Ese sentimiento puede ser el impulso necesario para buscar aquello que se necesita, al igual que cuando se tiene hambre o sed. Sin embargo, en un estado crónico puede tener nefastas consecuencias para el individuo. Los problemas que pueden conllevar dolencias como la soledad no solo se traducen a escala mental, como cabría esperar, también tienen efectos en la salud física, como acaba de revelar un estudio publicado por Aging US y que han analizado los efectos que tienen factores psicológicos como el sentimiento de la soledad o la infelicidad en el envejecimiento prematuro. Pues bien, un equipo de científicos estadounidenses y chinos ha conseguido arrojar algo a la luz sobre este asunto. Trabajando en el laboratorio Deep Longevity, han comprobado a través de análisis de sangre y datos biométricos de casi 20.000 adultos cómo afectan problemas como la soledad o la infelicidad al envejecimiento prematuro, además de medir otras variables como enfermedades y malos hábitos. La aceleración del envejecimiento se detectó, como era de esperarse, en personas con afecciones cardíacas, hepáticas y pulmonares, pero también en personas con una salud mental delicada. De hecho, si fumar sumaba más 1.25 años a la edad biológica, la suma de problemas psicológicos, escuche usted, como la soledad, la desesperanza y la infelicidad contribuían a acelerar el envejecimiento más 1.65 años. Los resultados pueden parecer sorprendentes, pero existen investigaciones anteriores que ya habían apostado por esta línea. Es el caso de un metaanálisis realizado por un equipo de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos que comparó los efectos de la soledad y el aislamiento con el tabaco de cara a tener un mayor riesgo de mortalidad. Según concluyeron, estos eran equiparables a fumar 15 cigarrillos al día, es decir, casi una cajetilla. Sinvestab diseña plataforma gratuita de inteligencia artificial para apoyo al sistema de salud. Por Antimio Cruz de Crónica. Un grupo científico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Sinvestab, Unidad Tamaulipas, desarrolló una plataforma tecnológica que permite crear sistemas de datos médicos producidos por las instituciones de salud, que se transforman en información útil en la toma de decisiones durante los procesos de diagnóstico, pronóstico e intervención médica. La innovación, encabezada por José Luis González Compeán y Miguel Morales Sandoval, se trata de un conjunto de sistemas que analizan datos producidos por todas las instituciones de salud del país mediante algoritmos de inteligencia artificial, para que a partir de eso las y los médicos puedan contar con mayor información y tomar una mejor decisión de salud para sus pacientes. La plataforma Muyal Hilal, de la que se ha publicado avances en las revistas IE y Springer, permite a instituciones de salud que ya cuentan con datos médicos en un expediente clínico electrónico procesarlos con algoritmos de inteligencia artificial para obtener información y entregarla como un diagnóstico o pronóstico en diversas enfermedades. Es una tecnología basada en la analogía de una célula madre a la que se le puede cambiar alguna característica. Luego se clona y a partir de la modificación es posible crear subplataformas como Muya Ines, dedicada a crear sistemas de ciencia de datos no estructurados. La matriz Muyal también procesa datos generados en la intervención paciente y médico y se trata de información estadística e histórica como defunciones, ingresos hospitalarios, altas médicas, conteo de enfermedades, entre otros. Esta parte se denomina Muyal SMA y se alimenta de documentos procedentes de hospitales y profesionales de la salud. Y bueno, seguimos desde Crónica con otra de nuestras netas internacionales del día de hoy. Y es que los asistentes de voz como Alexa, Siri o Google Home podrían ser perjudiciales para el desarrollo emocional y social de los niños, según expone un estudio que publica este martes Archives of Disease in Childhood del grupo British Medical Journal. Estos dispositivos inteligentes podrían tener un impacto a largo plazo en el pensamiento crítico de los menores, en su capacidad para la empatía y la compasión y en sus habilidades para el aprendizaje. Así lo plantea una investigación liderada por Anmol Arora, experto de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido en inteligencia artificial y aprendizaje automáticos aplicados a la salud y a los cuidados. Arora sostiene que los asistentes pueden ser una ayuda para aprender a leer y mejorar las habilidades comunicativas de los niños,
pero advierte también de que su componente de inteligencia artificial y el realismo de las voces humanas que reproducen presentan dudas sobre su impacto en el desarrollo cerebral en fases clave del crecimiento. El autor centra sus preocupaciones sobre 3 amplias áreas: las respuestas inapropiadas, las trabas al desarrollo social y los obstáculos al aprendizaje. Arora cita casos ya documentados en los que las respuestas inapropiadas de un asistente de voz sugieren, por ejemplo, que un niño de 10 años debe intentar tocar un enchufe eléctrico con una moneda. En este sentido, reconoce que es complicado incluir controles parentales en los altavoces sin que estos afecten severamente a su funcionalidad, al tiempo que recuerda que también han surgido preocupaciones respecto a la privacidad cuando las conversaciones pueden ser grabadas. Estos asistentes, subraya, no son capaces de enseñar a los menores a comportarse de manera educada, porque no requieren ni un por favor o un gracias, además de que tampoco son sensibles al tono de la voz. Si bien, arguye, los altavoces están diseñados para buscar información y ofrecer respuestas concisas y específicas, esta característica también puede entorpecer los procesos tradicionales con los que los niños aprenden y absorben información. No obstante, advierte que es urgente efectuar más investigaciones para determinar qué consecuencias tienen a largo plazo en sus interacciones con los niños. Pues bueno, aquí yo creo que la sugerencia es, como siempre hemos comentado, siempre estar al tanto los padres del uso de dispositivos de los niños. La educación sobre todo. ¿Cómo afectan las ondas electromagnéticas del celular al cuerpo? Por Zoom. Para muchas personas, el uso de teléfonos celulares se ha vuelto cada vez más imprescindible. Sin embargo, debido a su funcionamiento a través de ondas electromagnéticas, existe un riesgo de desarrollar algunas afecciones a largo plazo. Por ejemplo, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado a las ondas electromagnéticas emitidas por los teléfonos móviles como un posible riesgo para los seres humanos, debido a los transmisores de radiofrecuencia de baja potencia con los que funcionan. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el calentamiento de tejidos como uno de los efectos negativos a corto plazo producidos por las ondas electromagnéticas del celular. Esta institución puntualiza que el aumento de temperatura en la piel y otro tipo de tejidos se debe a la interacción directa entre la energía electromagnética y el cuerpo. Otros efectos del uso prolongado del celular señalados por la OMS son dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad y depresión. Los celulares y otros aparatos eléctricos, como televisores y radios, funcionan a partir de la emisión de ondas presentes en el espectro electromagnético. Estas ondas, a su vez, emiten un tipo de radiación que a largo plazo se puede resultar perjudicial para el cuerpo, según varios estudios. Lo anterior significa que los celulares son seguros de utilizar. Sin embargo, su uso desmedido sí puede ocasionar a largo plazo el desarrollo de algunos tipos de cánceres, como el de cabeza y cuello. Así lo señala Interphone, un estudio coordinado por el SIC. Otro tipo de cáncer que se encuentra asociado a las ondas electromagnéticas del celular es el del encéfalo. Según un estudio de caso publicado por la Revista Internacional de Oncología en 2011, en Suecia se observaron tendencias a la alza de este tipo de padecimientos en personas que comenzaron a utilizar celulares antes de los 20 años de edad. Y desde Crónica, en las netas internacionales, una investigación internacional en la que participa el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada ha permitido descubrir el Ciliarcis antiquus, una especie de insecto no descrita hasta la fecha que pertenece al orden de los efemerópteros o efímeras. El espécimen fue localizado por Arnold Staniszek del Museo Estatal de Historia Natural de Alemania, en una pieza de ámbar del Báltico con una antigüedad estimada de entre 35 y 47 millones de años, según informó la Universidad Española. El trabajo especializado de microtomografía del catedrático de Zoología de la Universidad de Granada, Javier Alba Tercedor, permitió obtener imágenes nítidas del insecto para su estudio y descripción en detalle. Las plantas, como las coníferas y algunas leguminosas, se protegen exudando resina, un líquido espeso y pegajoso que surge como reacción a daños en la corteza. En esa resina quedan atrapados insectos de manera frecuente, algo que ocurre desde hace millones de años y que ha provocado que muchos de ellos hayan quedado conservados en el interior de la resina fosilizada que se conoce como ámbar.
En muchos casos, explicó Alba Tercedor, la conservación de los especímenes dentro del ámbar es excelente y la transparencia del material que los envuelve permite ver a su través y estudiarlos al microscopio con total detalle. En la unidad de microtomografía del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, Alba Tercedor reconstruyó la totalidad del insecto, incluidas aquellas zonas que la opacidad del ámbar impedía observar. La participación con Romar Godunko del Instituto de Entomología de la Academia Checa de las Ciencias permitió identificar la especie no descrita de Ephemeropteros, que pertenece al género Ciliarcis, cuya primera especie descrita se encuentra en la península ibérica. Reconstruido el genoma del ancestro común de todos los mamíferos, por Europa Press. Un equipo internacional de investigadores ha reconstruido computacionalmente la organización del genoma del ancestro común de todos los mamíferos modernos que vivió hace 180 millones de años. Los científicos se basaron en secuencias genómicas de alta calidad de 32 especies vivas que representan 23 de los 26 órdenes conocidos de mamíferos. Incluían humanos y chimpancés, wombats y conejos, manatís, ganado doméstico, rinocerontes, murciélagos y pangolines. El análisis, que se publica en Proceedings of the National Academy of Science, también incluyó los genomas de pollo y caimán chino como grupos de comparación. Algunos de estos genomas se están produciendo como parte del proyecto Earth Bionym y otros esfuerzos de secuenciación del genoma de la biodiversidad a gran escala. Nuestros resultados tienen implicaciones importantes para comprender la evolución de los mamíferos y para los esfuerzos de conservación, dijo en un comunicado Harris Lewin, profesor distinguido de Evolución y Ecología de la Universidad de California, Davis y autor principal del artículo al frente del grupo de trabajo del proyecto Earth Bionym. La reconstrucción muestra que el ancestro de los mamíferos tenía 19 cromosomas autosómicos que controlan la herencia de las características de un organismo fuera de los controlados por los cromosomas ligados al sexo, más 2 cromosomas sexuales, dijo Joanna Damas, primera autora del estudio e investigadora postdoctoral en el Centro de Genoma de UC Davis. El equipo identificó 1.215 bloques de genes que aparecen de manera consistente en el mismo cromosoma, en el mismo orden de los 32 cromosomas. Estos componentes básicos de todos los genomas de mamíferos contienen genes que son críticos para desarrollar un embrión normal, dijo Damas. Y desde Europa Press, el aumento de temperaturas globales apunta a sequías generalizadas. Las sequías más frecuentes y duraderas, causadas por el aumento de las temperaturas globales, deben ser consideradas como un riesgo importante para las personas y los ecosistemas de todo el mundo. Un estudio de la Universidad de East Anglia de la Unión Europea, publicado en la revista Climate Change, muestra que incluso un modesto aumento en la temperatura de 1.5 grados centígrados tendrá graves consecuencias en India, China, Etiopía, Ghana, Brasil y Egipto. Estos 6 países fueron seleccionados para el estudio del proyecto de la Unión porque ofrecen en gama de tamaños contrastados y diferentes niveles de desarrollo en 3 continentes que abarcan biomas tropicales y templados y contienen hábitats de bosques, praderas y desiertos. Los investigadores, dirigidos por el Dr. Jeff Price y sus colegas del Centro Tyndall para Investigación del Cambio Climático, cualificó los efectos previstos de niveles alternativos de calentamiento global sobre la probabilidad y la duración de las sequías graves en los 6 países. En el escenario de calentamiento de 1.5 grados, se prevé que la probabilidad de sequía se triplique en Brasil y China, casi se duplique en Etiopía y Ghana, y aumente ligeramente en la India, además de que aumente sustancialmente en Egipto. En un escenario de calentamiento de 2 grados, se prevé que la probabilidad de sequía se cuadruplique en Brasil y China, se duplique en Etiopía y Ghana, alcance una probabilidad superior al 90% en Egipto y casi se duplique en la India. Mientras que en un escenario del calentamiento de 3 grados, la probabilidad de sequía prevista en Brasil y China es del 30-40%, del 20 al 23% en Etiopía y Ghana y del 14% en la India, pero casi el 100% en Egipto. Crean un compuesto no psicodélico con el mismo efecto antidepresivo, por SWI.
Un nuevo compuesto que se dirige a las mismas células cerebrales que las drogas psicodélicas, desencadenada en ratones en la misma acción antidepresiva duradera que estas, pero sin sus efectos psicodélicos. Un equipo de investigación estadounidense describe en Nature el proceso que les llevó hasta el nuevo compuesto que ataca los receptores de la serotonina 2-HT2A en la superficie de neuronas específicas. Aunque su uso recreativo es ilegal, las drogas psicodélicas resultan muy prometedoras y como tratamiento de la depresión y la ansiedad graves, así como de la adicción al alcohol y otras enfermedades, señala la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos, en un comunicado. El nuevo compuesto desencadena la misma acción antidepresiva que los investigadores han observado desde hace tiempo en ratones tratados con fármacos de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como el Prozac. Sin embargo, la acción antidepresiva fue inmediata y duradera tras una sola dosis y similar a la de la ketamina o psilocibina, ambas drogas psicodélicas antidepresivas de acción rápida, según Brian Roth de la UNC y uno de los autores del estudio. El investigador resaltó que no saben si se verán los mismos efectos en las personas, aunque esperan poder probarlo, y consideró que sería un cambio de juego crear una terapia de una sola dosis y de acción prolongada para ayudar a las personas con depresión resistente al tratamiento y otras afecciones. Cuando se ingiere una zeta alucinógena, el ingrediente activo, la psilocina, que se deriva de la psilocibina, se une fuertemente a los receptores de la serotonina de la superficie de las neuronas, el cual se activa durante mucho tiempo y desencadena una cascada de señales químicas dentro de las células que llevan a los efectos psicodélicos. Y pues bueno, casi para concluir nuestras netas internacionales del día de hoy desde EFE, la farmacéutica japonesa Eisai anunció hoy que la fase final del estudio que estaba realizando con un fármaco experimental para tratar el Alzheimer ha arrojado resultados positivos a la hora de ralentizar el empeoramiento de la enfermedad. Eisai publicó este miércoles los resultados del ensayo clínico, la tercera y última fase de su análisis sobre lecanemab, un nuevo tratamiento para la enfermedad neurodegenerativa que ha estado investigando junto a la farmacéutica estadounidense Biogen. El ensayo clínico comenzó en marzo de 2019 y participaron 1.795 personas de Japón, Estados Unidos y Europa con deterioro cognitivo o demencia leve o Alzheimer en estadios tempranos con anomalías de beta-amiloide, es decir, un péptido clave en su desarrollo y pues bueno, que ya tenían este padecimiento confirmado. Los pacientes fueron divididos en dos grupos. A los integrantes de uno se les administró el fármaco una vez cada 2 semanas durante 18 meses, mientras que al otro se le dio un placebo con el fin de investigar los cambios en sus funciones cognitivas. Tras año y medio, el grupo tratado con lecanemab presenta una reducción del 27% en el empeoramiento de los síntomas comparado con el que recibió el placebo, y a partir de los 6 meses el tratamiento mostró cambios estadísticamente significativos en la evolución cognitiva según los resultados del estudio. Pues bueno, ojalá y este fármaco sí tenga mejores resultados para esta enfermedad que pues cada vez se incrementa y que afecta no solo a quien lo padece, sino también a las personas que los rodean. ¿Y si curar la vejez fuera posible? Por López Dóriga Digital. ¿Y si la vejez fuese una enfermedad contra la que se puede actuar? Esta es la convicción del investigador francés Jean-Marc Lamettrie, que asegura tener la clave, la reprogramación celular, que su equipo ha testado con éxito en la piel humana. El director del Instituto Francés de Medicina Regenerativa y de la Bioterapias es consciente de las reticencias éticas hacia su investigación, vista contra natura para muchos, pero también sabe que sus estudios responden a la necesidad social, cómo envejecer mejor. Porque para Lamettrie no se trata de ser eternamente joven, ni mucho menos de llegar a ser inmortal. Se trata de abordar las enfermedades vinculadas a la edad de manera diferente, curar patologías como la diabetes, la artrosis o las neurodegenerativas, atacando la raíz del problema, el envejecimiento de las células. En 2011, con su equipo lograron demostrar que era posible rejuvenecer las células de la piel de personas centenarias a través de la reprogramación, que consiste en convertir cualquier célula del cuerpo en una célula madre pluripotente o embrionaria.
A juicio del francés, para abordar la pertinencia de una terapia celular que permita evitar un cierto número de enfermedades, lo primero es establecer si la edad cronológica se corresponde a la fisiológica, es decir, si una persona de 50 años vive en realidad en un cuerpo de una de 65, pero para eso Lemaitre insiste que primero es necesario que la vejez se considere una enfermedad en sí, tarea no fácil, sobre todo por cuestiones éticas. El responsable del IMRB se insurge ante esa mentalidad que recuerda que ya hemos desafiado lo que se considera el curso natural de la vida. También que hemos evolucionado mucho tiempo, por ejemplo, en la esperanza de vida, y eso no lo cuestionamos. Y eso es todo por esta edición de La Neta de la Ciencia. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos vemos. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.